Buenas noches, vamos a empezar el día de hoy la clase. El día de hoy vamos a ver el tema de la redacción de los informes de ecografía. No existe un protocolo, por decirlo así, de cómo redactar un informe o que existe un esquema universal para todos, ¿no? Pero sí existen las pautas mínimas o necesarias que debe tener un informe, como para poder informar lo necesario para que otro médico lo pueda visualizar y pueda entender lo que estamos queriendo informarnos con nuestros diagnósticos, ya que muchos médicos a veces no sabemos leer lo que es una parte, la imagen directamente de la ecografía y nos guiamos del informe de la ecografía sin ver las imágenes. Entonces, lo que encontramos en las imágenes debe estar transcrito, pero en palabras, en los informes de ecografía. Entonces, por lo general, un informe de ecografía, un informe básico, debe tener debe ser, en primer lugar, ya ver en dónde se está realizando la ecografía. Si es un centro de salud, un instituto, un consultorio, un centro ecográfico, un hospital, siempre tiene que estar membrado en la parte superior. Es muy importante saber el lugar donde ha sido tomado lo que es la ecografía, ¿no? Segundo, el servicio. Si es un servicio de ecografía, si es un servicio de obstetricia, si es un servicio netamente de medicina, se tiene que especificar el servicio, ¿no? Asimismo, también el tipo de ecografía, si es una ecografía abdominal, abdominal completa, abdominal superior, abdominal inferior, ecografía de vías urinarias, ecografía prostática, ecografía de partes blandas, ecografía de primer trimestre, de segundo, tercer trimestre, la ecografía morfológica, la ecografía genética, la ECOFAS, entonces diferentes tipos de ecografía que existen o grupos de ecografías que existen se tiene que colocar en la parte inicial, ¿no?, de la ecografía. Luego de eso nosotros tenemos que colocar los datos del paciente, y eso lo podemos sacar de la historia clínica del mismo paciente o si no, de la pequeña anamnesis que nosotros vamos a ir realizando antes de tomarlo, lo que es la ecografía. Su nombre completo, la edad, el sexo, su DNI, en el caso si es gestante, su FUR, su fecha de última regla. El motivo del examen es muy importante colocarlo porque eso nos ayuda para una siguiente evaluación de la ecografía, para ver si viene por el mismo motivo o es otra causa, ¿no? Para ver los comparativos de las ecografías. Y la fecha del estudio. Incluso lo ideal sería también hasta la hora del estudio colocarlo. Entonces, llenando esta información ya tenemos la información necesaria como para hacer un seguimiento de este paciente. En la segunda parte de este informe de ecografías tenemos que colocar la técnica que se realiza. En la técnica nosotros tenemos que orientar primero al tipo de traductor. ¿Qué traductor estamos utilizando? Si es un traductor abdominal, transvaginal, lineal, convexo, se está haciendo con color Doppler, power Doppler, por ejemplo, para las insuficiencias venosas, se utiliza este tipo de modos, entonces es muy importante describirlo. Colocar los megahertz que se están utilizando, 3.5, 4, 5 megahertz, va a depender del estudio que nosotros realicemos y se tiene que colocar en la parte superior, ¿no? Asimismo, se tiene que colocar el estudio a qué está orientado, a qué vamos a evaluar, la parte abdominal, parte pélvica, parte obstétrica, parte renal. Entonces, eso va dentro de la técnica que se tiene que describir. En otros informes de ecografías se agrega también la marca del ecógrafo. Se agrega la marca previamente, luego se coloca lo que es el tipo de traductor, luego se coloca los megahertz y el estudio a dónde está orientado. Es muy importante porque eso nos va a ayudar, uno, a tener en claridad qué tanto el médico o el personal que ha realizado este examen ha podido explorar, ya que muchos de las ecografías son dependientes también del tipo de ecógrafo, ¿no? Mientras son de mayor calidad, mejor imagen tienen, pues, ¿no? También el traductor, para ver si es que el que utilizó fue el ideal o no fue el ideal, porque tal vez hay lugares donde solo tienen un traductor y se tienen que acoplar a, se tienen que acoplar a lo que tengan, ¿no? A qué tipo de traductor tienen. Entonces, es importante que siempre redactemos eso.
En tercer lugar, tenemos que colocar los hallazgos. Los hallazgos se describen de acuerdo al tipo de ecografía. Por lo general, si es una ecografía abdominal completa, tenemos que describir pared gástrica, lo que es páncreas, lo que es vesícula, lo que es hígado, lo que es vaso, pues, ¿no? Si es una ecografía renal, pues tenemos que escribir los dos riñones y lo que es la vejiga propiamente. Si es una ecografía prostática, netamente describimos la parte de la próstata, pues, ¿no? O tal vez si realizamos una ecografía completa que abarque todos los órganos, pues lo vamos describiendo desde la parte más proximal hacia la parte más distal. Dentro de la descripción que tenemos que realizar, viene de manera general el tamaño, la forma, los contornos, la ecogenicidad que tiene, si hay presencia de lesiones o no hay presencia de lesiones, estructuras asociadas, entre otros términos más. Así como también podemos agregar a los estudios o complementar ciertos tipos de ecografías cuando realizamos, por ejemplo, en la parte abdominal o abdominal ecografía abdominal inferior, podemos ver lo podemos dividir también en lo que es en vejiga, próstata o vejiga, útero, ovarios, ¿no? Entonces también se puede dividir de esa forma. Es importante cuando nosotros informemos la ecografía abdominal, siempre evaluar la presencia de líquido libre. Por lo general, ya saben que se evalúa en el saco de Douglas, Morrison, el perihepático y el perisplénico. Entonces, sí o sí tenemos que colocar siempre esta información, si es que hay líquido libre o no hay líquido libre en la cavidad abdominal mediante el uso de los traductores que se da en la ecografía. Adicional a eso, se puede colocar un ítems más que son los hallazgos adicionales o observaciones, que pueden ser desde masas que no están ubicadas en un cierto órgano o quistes, a veces hay abdominales que son libres, que están moviéndose de un lugar a otro, que sí suele pasar, que se confunden a veces con algún otro tipo de patología, pero no logramos anexarlo en un solo lugar, en un órgano determinante. Entonces se adiciona en la parte de observaciones. Y finalmente tenemos lo que es la impresión diagnóstica, ¿no? La impresión diagnóstica es en base a la evaluación que nosotros realizamos órgano por órgano. Y a veces hay sugerencias que se puede hacer. Hay exámenes o que necesitamos otro tipo de estudios más complejos, se puede realizar. Se llega a un cierto diagnóstico, se sugiere realizar una tomografía, por ejemplo, ¿no? O se sugiere complementar con cuadro clínico. Entonces, eso nos da un indicio de que hay una duda diagnóstica también en la ecografía, no es al 100%, por ende el personal que lo ha realizado la ecografía está solicitando que se hagan más estudios como para confirmar el diagnóstico. Entonces, ahorita vamos a ver lo que son unos modelos, a grosso modo, de cómo se deben describir ciertos tipos de patologías. Entonces, nosotros acá tengo unos modelos de cómo debemos informar ciertos tipos de ecografías, que eso lo van a subir a la plataforma para que puedan obtener cada uno de ustedes y lo puedan adaptar a su realidad, pues, ¿no? De donde están trabajando. O que se tengan una pequeña guía de cómo pueden hacer, porque ustedes lo pueden modificar e incluso mejorar este tipo de informes, ¿no? Entonces, en primer lugar, en la parte superior siempre tenemos, como le dije, el lugar donde se tiene que realizar la ecografía, el servicio donde se está realizando, el informe ecográfico y qué tipo de ecografía. Entonces, luego tenemos lo que son los datos del paciente que se deben colocar, que es muy importante. Hay ciertos tipos de informes que también nos colocan el médico solicitante. El médico solicitante, quien solicita la ecografía y también se puede colocar. Entonces, la técnica, el traductor que se está utilizando, los megahertz que se están utilizando, incluso lo pueden agregar lo que son los cortes que se han utilizado para ver ese tipo de ecografía y el tipo de ecógrafo también lo pueden agregar. Entonces, en la ecografía abdominal completa, por ejemplo, en este informe se detalla primero lo que es el hígado. Entonces, el hígado nosotros tenemos que informar el tamaño que tiene, en cuanto a, según lo que hemos visto en las prácticas y en las teorías anteriores,
que no puede medir más de 150 milímetros, ¿no? Entonces, ahí dice tamaño de hígado, tal tamaño se informa, pero sí o sí tiene que estar colocado en la unidad de medida, si son centímetros o milímetros. También se describe que son los bordes, si son bordes regulares o irregulares, la ecogenicidad, si es homogénea o heterogénea, si se visualiza o no se visualiza lo que son las vías biliares intrahepáticas dilatadas. Entonces, una vez que hacemos esa descripción, agregamos cualquier evidencia de alguna lesión focal al final. Entonces, esa lesión se puede describir en la parte final, uno, con las características que tiene propiamente ecográficas, así como también el tamaño. El tamaño, la forma, si son regulares o irregulares, lo mismo que se describió anteriormente, lo volvemos a escribir, pero solo exclusivamente esta lesión, ¿no? También se pueden agregar otros tipos de medidas, claro que sí, pero la básica siempre que tiene que ser acá es la altura hepática. Luego tenemos la vesícula biliar. En la vesícula biliar nosotros tenemos que hablar de la forma que tiene la vesícula, el tamaño y las paredes. Entonces, dentro del tamaño tenemos que describir sus dos diámetros, por lo general, el longitudinal y el transverso, y en otros casos hasta el anteroposterior, para sacar incluso el volumen que lo podemos calcular. Los ecógrafos lo calculan eso. Entonces, pero que tenga la forma y el tamaño longitudinal y el transversal más la pared, el grosor de la pared son los datos suficientes que debe tener sí o sí un informe ecográfico. El contenido es muy importante si ves anecoico, hiperecoico o si tiene la formación de cálculos, ¿no? Asimismo, describir el engrosamiento de la pared, si ya supera cierto tipo de tamaño permitido para la edad del paciente, entonces, o a veces hablamos de la vesícula en porcelana, que también se tiene que describir las características de la pared. Es muy importante. Los pólipos también se pueden agregar acá, como vimos en la teoría, que son prolongaciones propiamente de la pared. Entonces nosotros tenemos que describirlo en qué parte de la pared se está prolongando lo que es este pólipo, ¿no? Y qué tanto está afectando la luz de la vesícula para ver el compromiso general que puede darse. Asimismo, se tiene que informar el colédoco. El colédoco, por lo general, siempre se informa solo el tamaño, nada más, ¿no? Ahora, si es que está dilatado, en ese caso podemos buscar imágenes adyacentes o qué estaría obstruyendo para provocarse esa dilatación, y por lo general son los cálculos. Las vías biliares intra y extrahepáticas en el informe básico siempre tiene que colocar si están dilatadas o no están dilatadas. Si están dilatadas, se tiene que hacer la medida, pero si nosotros vemos que no están dilatadas, por lo general solo se informan no dilatadas. El páncreas se tiene que informar, uno, la visualización si es parcial o completa. Por lo general en los pacientes en la mayoría son parcial, salvo que cumplan con las condiciones mínimas y necesarias para sacar una ecografía, ahí se logra ver hasta la cola del páncreas. Entonces, si una vez colocamos esa parte, la ecogenicidad, vamos a ver si es normal o no y si es homogénea o heterogénea en toda la extensión del páncreas. Asimismo, si hay lesiones focales o no hay lesiones focales. El conducto pancreático, por lo general, siempre se visualiza no dilatado. Entonces, se le informa. Ahora, cuando existe una pobre visualización del páncreas, acá se tiene que colocar visualización completamente disminuida o parcialmente disminuida, por interposición de gases o por interposición de meteorismo intestinal, se puede agregar en esta parte. Lo que es el vaso se informa siempre lo mismo del hígado, el tamaño y la contextura si sus bordes son irregulares, su congenicidad si es homogénea o heterogénea, pues no, si existe alguna masa que esté dentro de su parénquima o adyacentes también se puede describir. Dentro de los riñones, hablamos del riñón derecho, del riñón izquierdo, siempre se hace su comparativo, recuerden, con el hígado o con el vaso respectivamente, con cada uno de los riñones. Se tiene que describir siempre, sí o sí, su anatomía normal, donde va en primer lugar, hacer las mediciones para ver si existe una buena diferenciación córtico-medular. Entonces, cuando existe una buena diferenciación córtico-medular, se tiene que informar. Cuando hay una pobre diferenciación, también se tiene que informar. O cuando hay una pérdida total de la corteza, propiamente del riñón, se da, por ejemplo, el caso de hidronefrosis grado 4, entonces también se tiene que informar, porque esos van a ser criterios para hacer el diagnóstico definitivo. Y se tiene que informar si hay presencia de litiasis o no hay litiasis. Es importante informarlo
porque si nosotros no lo colocamos, significa que nosotros no lo hemos buscado, si es que tiene cálculos o no tiene cálculos. Entonces, si nosotros hemos buscado en ambos riñones y no tienen, entonces se informa que no se visualiza litiasis, ¿no? Las medidas, por lo general, siempre que nunca deben faltar, son la longitudinal y la transversa. Pero si quieren ingresar un poco más los informes más completos, agregamos lo que es volumen. Entonces se necesitaría lo que es una medida adicional y eso se tiene que hacer en un corte anteroposterior. Entonces tres medidas, anteroposterior, transverso y longitudinal, nos sale el volumen y eso también se puede colocar. Eh, Luego tenemos los grandes vasos abdominales. En estos vasos se busca principalmente lo que son los aneurismas o adenopatías adyacentes, que sí se logran visualizar por ecografía, sobre todo en los pacientes de consistencia delgada. La vejiga también es muy importante informarlo, uno, si está vacua o no está vacua. Por lo general sabemos que para evaluar vejiga, el paciente tiene que estar repleto de orina en su vejiga, si no, no se puede visualizar, no se puede hacer las medidas correspondientes. Segundo, tenemos que ver las medidas que tiene, igual anteroposterior, transversal y longitudinal, describir las paredes, su contenido que tiene y informar que no se encuentran imágenes compatibles con litiasis, ¿no? O engrosamiento mural que se puede dar. Pero siempre hay que describir, así no lo encontremos, pero tenemos que describirlo en el informe que sí se ha realizado esa búsqueda, ¿no? El útero y los anexos y la próstata, eso va a depender uno del sexo, dos, la edad del paciente propiamente para poder hacer ciertos tipos de evaluaciones. Por ejemplo, en un niño evaluar la próstata no creo que sea necesario, salvo que exista alguna sintomatología que nos oriente a ello, ¿no? Entonces, en el caso de la mujer, la evaluación ginecológica de útero y ovarios por lo general se hace por vía transvaginal. En los casos de las mujeres o las adolescentes o las personas o las mujeres que no han tenido relaciones sexuales, se puede realizar por la parte abdominal y se puede describir tal cual como se hace por la transvaginal. Y en los hombres, lo que se informa, lo que es la próstata, el tamaño, de acuerdo a los grados que hemos estudiado, de acuerdo a los parámetros que se tienen que medir previamente, la ecogenicidad que tiene propiamente la próstata y si se visualizan masas vesicales o alteraciones prostáticas propiamente, pues, ¿no? Se tienen que describir. Entonces, dentro de la conclusión, si nosotros vemos que todo está bien, no hay ningún problema, entonces hablamos ecografía abdominal dentro de los límites normales. Ahora, si es que encontramos alguna patología, pues se coloca si es una colelitiasis, esteatosis hepática, quistes renales, o según lo que estemos encontrando o evaluando cada órgano. Asimismo, es muy importante nosotros cuando sabemos que ciertas patologías que no son, la ecografía no realiza el diagnóstico definitivo, entonces podemos colocar, se sugiere correlación con cuadro clínico o complementar con estudios de laboratorio o imagenológicos, ¿no? Según el criterio médico. Siempre hay que agregarlo esto cuando nosotros tenemos duda diagnóstica o vemos que nos falta todavía algún otro estudio como para confirmar el diagnóstico definitivo. Y finalmente siempre tienen que colocar la persona quien lo está realizando lo que es la ecografía. Por lo general siempre va lo que es el sello del médico que lo realiza. Entonces aquí tenemos otro informe de otro paciente que se puede realizar en un paciente con ecografía abdominal completa, donde vemos, se describe qué tipo de traductor, cuánto de megahertz se ha utilizado. Por ejemplo, en este caso es 3.5 megahertz, se ha utilizado los cortes longitudinales, transversos y oblicuos. Este es un paciente que tiene un diagnóstico de esteatosis hepática, si no me recuerdo. Entonces, sí o sí, como lo vemos acá, nos enfocamos más en esta zona porque es el órgano que está más afectado. Vemos el tamaño de cómo se está midiendo, que ya lo hemos estudiado previamente, y se coloca ya sea en centímetros o milímetros. Se describen los contornos, la contextura ecográfica propiamente del hígado y comenzamos a describir más detalladamente. Por ejemplo, se puede describir, se observa aumento difuso de la ecogenicidad hepática, lo que genera disminución en la definición del patrón vascular intrahepático. Hacemos una descripción de manera general, pero orientado a la parte ecográfica. Entonces, podemos hablar también hasta si hay afectaciones focales directamente que estén afectando en la dilatación o no de la dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Entonces, en base a eso, nosotros podemos hablar en grados, ¿no? Entonces, hacemos una descripción de manera general
Y al final hacemos nuestro diagnóstico definitivo, lo que son las conclusiones. En la vesiculabilidad, por ejemplo, acá no hay ningún problema, el colédoco también, el vaso está dentro de lo normal, páncreas y riñones también dentro de lo normal. Entonces, lo que esto llegamos a hacer un diagnóstico, por ejemplo, en este caso de este paciente, hallazgos ecográficos compatibles con esteatosis hepática moderada, grado 2. Entonces, eso se puede, es una forma de informarlo o directamente puedes colocar esteatosis hepática grado 2 o esteatosis hepática moderada. Se sugiere correlación con pruebas de función hepática, perfil lipídico y factores de riesgo metabólico. Eso es algo que se puede adicionar. No es necesario que lo coloquemos, pero ya depende de cada médico o cada profesional de salud que lo pueda agregar, porque eso nos, es una ayuda diagnóstica, es una ayuda para realizar el diagnóstico con nuestro paciente. Y también es muy importante considerar si es que necesita un control ecográfico o no. Entonces, considerar un control ecográfico periódico, lo pueden colocar al mes, 6 meses, un año, va a depender mucho del criterio que evalúe cada personal que esté realizando la que es la ecografía. Aquí tenemos una ecografía, por ejemplo, combinada abdominopélvica, que también se realiza el llenado de los datos del paciente, se redacta lo que es el tipo de ecografía, el tipo de traductor que se está realizando y, por ejemplo, se está describiendo que también se está haciendo la evaluación vesical postmiccional mediante el abordaje suprapúbico. Entonces, hay que describir el procedimiento que nosotros realizamos, todo eso porque eso va a influir mucho en la lectura de los resultados. Por ejemplo, en este paciente evaluamos lo que es el hígado, está dentro de lo normal, la vesícula biliar, vemos que en su interior se observan imágenes hiperecogénicas de aproximadamente de tanto de tamaño. Por lo general, siempre se da una medida del diámetro más grande, por decirlo así. Pero si ustedes quieren agregar dos diámetros en longitudinal y transverso, excelente. Se pone 5 milímetros por 3 milímetros, por ejemplo. Entonces, pero siempre hay que colocar la palabra aproximadamente, ya que no podemos medir de manera exacta el tamaño del cálculo. Eso solo se va a poder medir cuando estemos directamente, lo tengamos el cálculo en la mano, ¿no? Asimismo, tenemos que agregar si que tiene sombra acústica posterior o no y la movilidad en los cambios de posición, compatible con una litiasis vesicular única. Entonces medimos lo que es el colédoco, el páncreas, el vaso, vemos que está dentro de lo normal. En el estómago encontramos otro problema. Se evidencia engrosamiento de la pared gástrica a nivel del antro. Es muy importante medirlo, uno, medir, dos, la ubicación de dónde estamos viendo ese engrosamiento de la pared. Por lo general, con ecografía nosotros no diagnosticamos gastritis. Lo que diagnosticamos es cambios en el tamaño de la pared gástrica. Y eso ya nos sugiere a nosotros si es un cuadro de gastritis o no cuando vamos a hacer la evaluación integral entre la anamnesis, la ecografía y otros exámenes adicionales, ¿no? Es importante colocar la medida del engrosamiento de la pared gástrica y si existe alguna otro hallazgo adicional. Por ejemplo, acá se ha colocado hallazgos compatibles con engrosamiento parietal inespecífico sugestivo de una gastritis crónica. Se recomienda correlación con endoscopía alta. Entonces, ese es un hallazgo que nosotros podemos sugerir al paciente que se pueda realizar o si no, que regrese con su médico solicitante de la ecografía para que se pueda hacer, pueda ver si se determina ese examen, se realiza ese examen o no. Los riñones también es muy importante describirlo. Cuando ya vemos si hay alguna afectación de algún riñón, se puede describir de manera individual cada uno de los riñones y describir también, por ejemplo, en este caso se está encontrando lo que es una litiasis renal, entonces se identifica, es una imagen hiperecogénica intrarrenal de aproximadamente tanto por tanto con sombra acústica posterior, sugestivo de una litiasis renal. Entonces, esas son las características que se podrían describir a grosso modo, de manera básica, cada uno de los hallazgos que estamos encontrando. Asimismo, los grandes vasos abdominales están dentro de lo normal, la vejiga urinaria también dentro de lo normal, la próstata, si encontramos alguna patología, por ejemplo, en este paciente, sí. Entonces, ¿cómo se describiría la próstata? Se observa próstata aumentada de tamaño, de contornos regulares y con genicidad heterogénea o homogénea, cualquiera de los dos términos, de acuerdo a lo que encontremos en la ecografía. Y también tenemos que calcular el volumen. El volumen, por ejemplo, acá está la fórmula, pero el ecógrafo ya nos entrega ese volumen. Entonces nosotros podemos encontrar volumen prostático de 23, por ejemplo, centímetros cúbicos. Entonces ya sabemos que es un grado 1, pues, ¿no? Compatible con hipertrofia prostática benigna. Ahora, dentro de la conclusión, ¿cómo podemos llegar? Litiasis vesicular única o es múltiple en algunos casos, o alitiásica también puede haber. En la colecistitis alitiásica existe, por ejemplo.
Entonces, si vemos características ecográficas de una colecistitis, pero vemos que no hay cálculos, podemos llegar a ese diagnóstico. Pero si vemos un paciente que tiene cálculos, pero no cumple con los criterios para diagnosticar lo que es una colecistitis aguda, entonces se coloca litiasis vesicular única sin signos de colecistitis aguda. La litiasis renal sin signos de hidronefrosis, pues muy importante saber si ha afectado o hay un bloqueo del vaciamiento de la orina hacia la vejiga. Entonces vamos a ver con la evaluación de la hidronefrosis o no. Por eso es muy importante colocar. El engrosamiento de la pared gástrica a nivel antral, sugestivo de una gastritis, no estamos hablando de definitivo, y correlacionar con estudio endoscópico. Próstata aumentada de volumen, hallazgo compatible con una hipertrofia prostática benigna. En la ecografía tenemos que hablar lo que es hipertrofia, no podemos hablar de hiperplasia. La vejiga con el residuo urinario postmiccional discretamente aumentado. También puede ser un hallazgo, por ejemplo, en este paciente que se ha encontrado, y eso también se tiene que colocar dentro de la conclusión. Y luego pues, lo colocamos lo que es el sello del paciente, del médico o el personal de salud que lo está realizando. Y tenemos otra ecografía, por ejemplo, ecografía abdominal total, donde también se realiza la evaluación del paciente. Se coloca lo que son los datos de filiación, la técnica que se ha utilizado, la evaluación que se ha realizado, en qué área se ha buscado, y hacemos también la descripción. Por ejemplo, acá se ha evaluado lo que es el hígado, y dentro de los hallazgos se encontraron evidencias, signos del lóbulo caudado prominente y signos de hipertensión portal. La vena porta con un calibre de tanto, se coloca el cuánto hemos medido, presencia de esplenomegalia, no se visualizan lesiones focales ni dilatación de la vía biliar intrahepática. Estos hallazgos, por ejemplo, son compatibles con una cirrosis hepática de etiología a determinar. Entonces es algo característico que nosotros podemos encontrar o cómo podemos describir en los pacientes que tienen este tipo de patologías. Dentro de la vesícula biliar no hay ningún problema, colédoco tampoco, el vaso está ligeramente aumentado de tamaño, pero sin lesiones afectadas. Los riñones, por ejemplo, aquí vamos a ver que ambos riñones muestran adecuado grosor córtico medular o diferenciación córtico-medular preservada. Entonces, cuando nosotros encontramos los dos riñones de manera, están iguales sin ningún problema, podemos asociar asociar ambos definiciones ecográficas de los dos riñones para no describirlo, no repetirlo de manera individual cada uno de ellos, ¿no? Eso es muy importante porque ya no se va a repetir, no se va a ver muy engorroso la lectura de lo que es de la ecografía. Y entonces, estas formas son como describir una afectación. Por ejemplo, si puede haber un cambio de tamaño en lo que es en el riñón, o una afectación directamente leve, lo que es en la dilatación del sistema pielocalicial, pero sin afectar la diferenciación córtico-medular, que estamos hablando de un grado de hidronefrosis de grado 1, pues un grado leve, ¿no? Entonces es muy importante cómo podemos describir esa parte. El páncreas en este caso está normal, el grandes vasos también normales, la vejiga urinaria aparentemente normal. ¿Cómo llegamos a nuestras conclusiones? Los hallazgos ecográficos son sugestivos de cirrosis hepática, con signos asociados de hipertensión portal, y se pueden colocar entre paréntesis lo que es esplenomegalia, dilatación leve de la vena porta. Ahí mismo podemos colocar lo que es nuestra recomendación, o si no, no lo colocan, también no hay ningún inconveniente. Se recomienda una evaluación por el especialista, pues, ¿no? Es muy importante nosotros siempre documentar algo, este, que nosotros determinemos que sea importante, porque a veces los pacientes o los familiares se pueden negar, decir, no, el doctor, la doctora, la obstetra o la enfermera, no, nunca me dijo nada, no me avisó nada. Entonces, mejor siempre hay que documentarlo. Por ejemplo, yo en los casos de las ecografías de gestantes, siempre yo les coloco, se explican signos de alarma. Entonces, les explico directamente al paciente, pero también lo coloco en su historia, en su ecografía. Entonces, a veces hay pacientes que vienen, no, pero doctor, usted nunca me dijo nada de que si tengo un sangrado, tengo que venir inmediatamente a la posta. Yo sí le dije, pues no, pero si es que ella se olvidó, bueno, escapa de mis manos, pero la única forma que tengo para defenderme, porque incluso nos pueden denunciar, porque a veces no explicar los signos de alarma en una gestante es más de alto riesgo, pues nos lo podemos complicar, pero ustedes ya lo registran en su ecografía. Entonces lo dice en tu ecografía, lo dice. En tu ecografía dice que hemos explicado los signos de alarma. Entonces, si es que quieren ser más exquisitos, lo pueden colocar qué tipo de signos de alarma existen. Entonces, para que la paciente lo pueda leer en cualquier momento, pues, ¿no?
Asimismo, en este caso, por ejemplo, vimos que no hay diferenciación córtico-medular, pero sí hay afectación del seno renal, entonces estamos hablando de una hidronefrosis grado uno, si es uni o bilateral, sin evidencia ecográfica de litiasis ni obstrucción identificable. Entonces, cuando nosotros no encontramos que por lo general la causa es la litiasis, se puede agregar el comentario, se sugiere probable causa funcional o comprensiva distal, correlacionada con cuadro clínico o la evaluación por urología, ¿no? Y la esplenomegalia y se puede hacer como diagnóstico individual o lo puedes colocar como esplenomegalia asociada a enfermedad hepática crónica. Aquí tenemos una evaluación de un paciente en el contexto de la parte de trauma abdominal cerrado. También realizamos lo mismo, evaluación completa. Realizamos el de la descripción de la técnica, en donde hemos hecho las evaluaciones para ver si es que lo han hecho completo. Por ejemplo, si hacemos un ECOFAS este, solo de la hepatorrenal y esplenorrenal. Entonces, por ejemplo, van a decir, no, no han hecho el fase extendido, pues no, el fase completo, que se podría hablar en ciertos términos también, y ahí hablamos del saco de Douglas, pues, ¿no? Entonces, o si no, lo describimos en donde hemos realizado, en el cuadrante superior derecho y izquierdo, propiamente en los flancos y en la pelvis, ¿no? Entonces, describimos tal cual como estamos haciéndolo acá. Entonces, para saber que esa ecografía sí ha sido hecha completamente. Los hallazgos, nuevamente, de manera general, si en este caso estamos haciendo una ECOFAST, lo que vamos a buscar es líquido, donde el espacio hepatorrenal o el receso de Morrison, pues, ¿no? Y ahí se coloca, si es que hay o no hay. Si es que hay, se coloca colección anecoica libre aproximadamente de cuánto. Se calcula el volumen o el espesor. Por lo general siempre se informa el espesor. Pero si nosotros queremos colocar el volumen, también lo hacemos a doble ventana, la medición para sacar las tres medidas y nos saca el volumen aproximado. ¿Compatible con qué? Con una presencia de líquido libre intraperitoneal. Asimismo, hacemos la evaluación del vaso. En este espacio periesplénico no se evidencia, por ejemplo, líquido libre en esa zona, en ese paciente. Los riñones también no hay una afectación. En la vejiga, en el fondo del saco de Douglas, se visualiza colección anecoica libre, no septada, porque eso nos ayuda a determinar la evolución. Pues si estuviera aceptada, pues no es de un día a 2 días, eso ya tiene semanas o meses, puede ser, ¿no? ¿Y de cuánto es el volumen? Volumen o el grosor que tendríamos en esta parte, que en la práctica lo vamos a ver cómo medir eso. Y vamos a ver si es sugestivo de líquido libre o no. Se tiene que colocar compatible con la presencia de líquido libre pélvico. No se visualizan sin masas anexiales ni signos de embarazo en curso, como para descartar lo que es un embarazo ectópico, una ruptura de algún quiste o la ruptura de alguna trompa por el desarrollo de un embarazo ectópico, ¿no? Asimismo, llegamos a la conclusión, la presencia de líquido libre intraperitoneal en el espacio hepatorrenal, recesos de Morrison y en el fondo del saco de Douglas, hallazgos sugestivos de hemoperitoneo. Otra también podemos realizar, otra conclusión son los hallazgos ecográficos compatibles con trauma abdominal cerrado. Se sugiere una correlación clínica y o complementación con tomografía axial computarizada, lo que es la TAC, ¿no? Y el cuadro clínico, pues, ¿no? Que nos permite para descartar la lesión orgánica sólida no evidenciable por ecografía. Por ecografía nosotros no podemos ver al 100% si existe un daño de algún órgano. Lo que sí vemos es la complicación de ese daño del órgano. Si encontramos líquido libre en la cavidad abdominal, pues nosotros tenemos que saber de dónde está saliendo. Si es un cuadro agudo, estamos hablando de trauma abdominal cerrado, por lo general. Entonces, algún órgano ha tenido que tener alguna contusión o un hematoma o algo que se ha desarrollado. Para eso ya son los estudios complementarios y eso está lo que es la tomografía. Ahora aquí tenemos otra informe ecográfico, como podemos más o menos describirlo, el informe ecográfico ginecológico, que eso lo vamos a ver más a detalle cuando realicemos lo que es la ecografía ginecológica y la obstétrica. Entonces, por lo general, acá hablamos, nos orientamos directamente o describimos directamente lo que es el útero. Primero es muy importante, ya saben, la técnica, qué tipo de ecografía estamos realizándolo, porque eso nos va a ayudar bastante. Dos, los tipos de evaluaciones que se está realizando. Tres, cuando vamos a escribir el útero, tenemos que ver la posición, si es anteflexión, retroflexión. Es muy importante porque eso nos va a determinar a nosotros las evaluaciones o las complicaciones o las comorbilidades o las patologías que pueda tener cierto tipo de pacientes.
Entonces describí la forma que tiene y el tamaño. Las medidas siempre son tres medidas, las mismas de siempre, como que medimos la próstata, como que medimos la vejiga o como que medimos lo que es la vesícula. Entonces, las mismas medidas se pueden realizar acá. Cuando veamos esta parte, vamos a ver a más detalle. El miometrio se tiene que describir si es homogéneo o heterogéneo o si hay masas o no hay masas. En el endometrio tenemos que ver si es central, lineal, ecogénico, con grosor de tanto. El grosor es muy importante. En la ecografía del útero sí o sí tienen que estar las tres medidas más la medida del endometrio. Pero esto tiene que ser correlacionado con la fase del ciclo menstrual. Por eso es muy importante preguntar la fecha de última regla y nosotros en base a eso vamos a calcular si para ese día que se está realizando la ecografía ese endometrio es normal o no es normal, porque eso va a depender de la fase del ciclo menstrual. Si se evidencian miomas o imágenes o anómalas intrauterinas, también se tienes que escribir. Y si lo has buscado y no has encontrado, también lo tienes que informar. Lo mismo pasa con los ovarios. El ovario derecho, el ovario izquierdo también se tiene que diferenciar, informar. Uno, ovario derecho localizado de morfología conservada. Por lo general, los ovarios en la ecografía abdominal no se logran ver al 100%. No, es un poco complicado encontrar. Y si se encuentran es porque alguna patología debe tener de por medio. Pero por lo general, para ver, evaluar ovarios propiamente es la transvaginal, ¿no? También medimos las dimensiones, que son tres medidas, longitudinal, transversa y anteroposterior, y en base a eso también colocamos lo que es el volumen y si se identifican folículos periféricos o no. Por lo general, si queremos hablar de síndrome de ovario poliquístico, tenemos que hablar mayor a 12 y que tienen que medir entre 2 a 9 en promedio, pues, ¿no? Entonces es un paciente, por ejemplo, que tiene, una pacientita que tiene síndrome de ovario poliquístico aparentemente. Es importante cuando nosotros veamos esta parte de ginecología, vamos a ver aquí hablamos del collar de perlas, que es la disposición que tienen estos folículos dentro del ovario. Y se describe también como manera general lo que es el estroma central, si es ecogénico, heterogénico, hipoecogénico, anecogénico, se tiene que describir. Asimismo pasa con el ovario izquierdo. Entonces, se describe, por ejemplo, en este caso, se creía por conveniente describir algo adicional que no está dentro de la evaluación de cada órgano. Y, por ejemplo, lo podemos hacer de esta forma. Ambos ovarios presentan morfología poliquística. Queremos englobar el concepto de ambos ovarios. El volumen ovárico de ambos supera mayor a 10 cc. Distribución folicular periférica con un aumento del estroma central hipoecogénico. Entonces, y como saben, siempre que realizamos este tipo de evaluaciones, tenemos que informar el saco de Douglas, si hay líquido libre o no hay líquido libre. Entonces, ¿cómo podemos informar? Uno, los hallazgos ecográficos compatibles con síndrome de ovario poliquístico, hasta ahí podemos informarlo, o lo podemos agregar para ser más específicos, según los criterios de Rotterdam, donde hablamos el volumen, la presencia de la cantidad de folículos y el estroma. Si esto está cumpliendo estos criterios, lo podemos colocar dentro de la conclusión. Pero con que coloquemos la primera parte nada más, que son hallazgos ecográficos compatibles con síndrome de ovario poliquístico, es suficiente. Si queremos hacer un comentario adicional, también se lo puede hacer. Se recomienda evaluación clínica o endocrinológica para coordinar con criterios hormonales y clínicos de SOP, que también lo podemos hacer. Y recuerden que también se tiene que colocar siempre el sello de quien lo está realizando. Aquí tenemos un informe de una ecografía de primer trimestre, donde también hacemos una evaluación de una pacientita, estos son informes bien básicos que podemos adicionar a los informes que ya nos genera el propio ecógrafo, ¿no? Como vimos en la práctica, el ecógrafo ya te genera un informe. Si tú llenas toda esta información, solito te coloca. Pero también lo podemos realizar de manera adicional o de manera manual. Porque es muy importante saber otros datos adicionales que tal vez no se puede colocar en el informe de la ecografía. Entonces describimos, por ejemplo, como este es un informe de primer trimestre, tenemos que describir propiamente el útero para ver la posición, el tamaño, si hay miomas o no hay miomas, si hay evidencias de masas o no. Se identifica o no se identifica lo que es el saco gestacional, si es intrauterino o extrauterino, ubicado según en la región propiamente del útero. En este caso, por ejemplo, la región fúndica, la medida del saco gestacional son tres medidas que se tienen que realizar
y se saque el promedio, y eso es lo que nos da la edad gestacional por saco gestacional propiamente, ¿no? El saco vitelino visible o no, si es bien definido, regularmente bien definido o no se visualiza, pues, ¿no? Si tiene alteraciones o no tiene alteraciones. Se observa o embrión único con actividad cardíaca positiva, visible y rítmica. Eso es muy importante. Si nosotros determinamos saco gestacional más embrión único, con actividad cardíaca estamos hablando de un embarazo evolutivo. Si mientras no encontramos esas características, pues no hablamos todavía de un embarazo evolutivo. Y va a depender mucho de las semanas que se encuentre la gestante según la fecha de última regla para determinar si es evolutivo o no es evolutivo. Porque si por fecha de última regla vemos que debemos encontrar una gestación de 12 semanas y vemos que no solo llega hasta 5 o 6 semanas, o 8 semanas, por ejemplo, llega 8 semanas y no encontramos actividad cardíaca, pues es de hecho que es un embarazo no evolutivo, ¿no? Entonces, todo eso ahí existen criterios para determinar si es evolutivo o no es evolutivo. Y en el caso que existe duda, también existen condiciones que se vuelve a repetir la ecografía, 15 días, una semana, va a depender mucho de acuerdo a lo que nos encontremos en ese momento. Y eso lo vamos a ver cuando realicemos la ecografía obstétrica de primer trimestre. Es importante también medir lo que es la longitud cefalocaudal, que eso también nos determina a nosotros la edad gestacional. Por lo general, nosotros tenemos que guiarnos de esta medición para sacar la edad gestacional, que eso es la más exacta que nos ayuda, ¿no? Y esto nos determina poder hacer un comparativo también con la fecha de última regla, que muchos de los ecógrafos nos dan las curvas de crecimiento para poder evaluar cómo va desarrollándose el bebé con respecto a la edad gestacional de acuerdo a la fecha de última regla. La frecuencia cardíaca, tenemos que colocar los resultados y el parámetro que estamos considerando nosotros dentro de lo normal. Por lo general, eso el ecógrafo también te da. Describimos a grosso modo los anexos, cómo se encuentran ambos ovarios y también siempre hay que describir el fondo de saco de Douglas. Es muy importante. La conclusión, entonces nosotros tenemos que enfocarnos en esta conclusión. Esta es la más importante que tenemos que realizar porque la edad gestacional estimada por tal, cuántas semanas y cuántos días tiene, porque esa es la cefalocaudal es la que nos da las semanas más exactas a nosotros, y también nos determina viabilidad de la gestación, entonces es muy importante. Los hallazgos normales para la edad gestacional y se sugiere un control ecográfico posterior a 3 a 4 semanas según la indicación médica, ¿no? Y ahí lo pueden agregar ustedes, se explica signos de alarma al paciente. Otro de los informes que tenemos acá, por ejemplo, es otra ecografía de primer trimestre, donde nosotros realizamos la evaluación nuevamente, todo lo que son los datos de filiación, la técnica, describimos el útero y en este caso se identifica saco gestacional único intrauterino con dos embriones visibles. Por ejemplo, ambos con actividad cardíaca presente. Si tenemos dos embriones, tenemos que determinar si tienen actividad cardíaca ambos y se tienen que describir. Y si no encontramos actividad cardíaca en uno de ellos, también se describe. Con actividad cardíaca en uno y en el otro no se evidencia y ahí es donde se sugiere el control para ver si es evolutivo o no es evolutivo. El saco vitelino si es único y una cavidad amniótica común. Lo que hablamos de una gestación monocorial, monoamniótica. Si hay dos sacos vitelinos y dos cavidades, estamos hablando de una bicorial o biamniótica, pues, ¿no? Que eso lo vamos a ver más específicamente cuando realicemos la teoría de este tipo de ecografías. Es muy importante catalogarlo, los ecógrafos lo catalogan como A y B dentro de la evaluación que se realiza para cuando encontramos dos embriones, ¿no? Entonces hacemos las mediciones por cada uno de ellos y sacamos la edad estimada según el CRL de la medición que se está realizando. Nuevamente hacemos la descripción de manera general de los anexos si están normales y si hay líquido libre en la cavidad o no. Llegamos a la conclusión, gestación gemelar intrauterina evolutiva con actividad cardíaca positiva en ambos embriones. Morfología ecográfica compatible con gestación monocorial monoamniótica. Esto puede ser modificable de acuerdo a los hallazgos que encontremos en la ecografía. Seguimiento ecográfico es estrecho por riesgo obstétrico asociado. Y le agregan, se explican signos de alarma, pues, ¿no? Entonces es muy importante realizar así los informes de las ecografías.
Acá tenemos otro tipo de ecografía obstétrica, por ejemplo, donde hacemos la evaluación específicamente, se está realizando lo que es la técnica de ecografía transvaginal dirigida al estudio de un embarazo temprano. Entonces se evalúa lo que es el útero. Esto es una ecografía mucho más resumida que también lo podemos realizar porque es dirigida a evaluar un solo órgano, ¿no? Entonces hacemos las medidas, se visualiza o no se visualiza lo que es saco vitelino ni embrión. Entonces en este caso no se visualiza saco vitelino ni embrión. Endometrio trilaminar sin contenido ecogénico adicional. Fondo de saco de Dugal libre o ovarios con morfología normal. Que siempre esas dos evaluaciones nunca nos podemos olvidar cuando hacemos ecografía transvaginal y ecografía abdominal. Nunca nos podemos olvidar de describir lo que es el saco de Douglas. Entonces, la conclusión, llegamos, un saco gestacional intrauterino sin embrión visible. Hablamos de criterios, que eso lo vamos a ver ya cuando realicemos este tipo de ecografías, de, del promedio que se saca, que es mayor a 25 o menor a 25. Cuando es mayor a 25 y vemos que no existen, pues, no hay actividad cardíaca, no se visualiza el embrión, pues estamos hablando de un anembrionario y es un aborto retenido de frente. Cuando es menor a 25 estamos hablando de una probable gestación muy temprana. Entonces, ahí es donde el paciente se cita en 15 días que regrese para realizarle la ecografía. Y en 15 días sí o sí tenemos que encontrar actividad cardíaca. Si no encontramos, estamos hablando de un embarazo anembrionario, pues, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso y nos podemos ayudar de exámenes auxiliares. Por eso que se coloca recomendar control ecográfico en 7 a 10 días y dosaje de beta HCG seriado, que eso nos va a determinar a nosotros qué tipo de embarazo, qué tipo de evolución tiene ese embarazo, ¿no? Tal vez es un aborto ya y tiene que ir disminuyendo lo que es la cantidad de la beta HCG. Por eso que se tiene que hacer cuantitativo, no cualitativo. Acá tenemos otro informe ecográfico, que en este caso es de primer trimestre. Por ejemplo, es una ecografía transvaginal para evaluación post-aborto. Entonces, el útero con cavidad endometrial heterogénea, engrosada, con restos ecogénicos irregulares adheridos. No se visualiza saco gestacional instructurado, o sea, dentro propiamente del útero, material ecogénico de cuánto, si es que hay visualización de color Doppler o no. Es muy importante porque eso nos va a determinar a nosotros, uno, de si se hace un legrado o un ameo. Dos, si se hacen ambos o no se hacen, ¿no? Tal vez ya es mínimo el grosor, entonces ya no se realiza. Entonces eso lo vamos a ver, hay criterios y eso lo vamos a ver en el tema de la ecografía ginecológica. Fondo de saco de Douglas, recuerden que siempre tenemos que describir si es que hay líquido libre o no hay líquido libre. Y los ovarios, si son normales, o tienen alguna patología, siempre tenemos que describirlo en este tipo de evaluaciones. Porque puede ser que, por ejemplo, el día de hoy estuve viendo que en Huamachuco ha habido una gestante que el 28 de marzo ha ingresado al hospital y le han diagnosticado aborto incompleto y le han hecho un legrado. Le han hecho un legrado, ya la paciente se ha ido, le han dado de alta a su casa. El día de hoy, no, el día de ayer ha ingresado nuevamente al hospital con el misma sintomatología, con un sangrado, con dolor en la fosa ilíaca izquierda, ha sido que ha tenido el dolor. Y nuevamente le han vuelto a sacar lo que es una beta HCG, ha salido positiva. En el caso del hospital solo tiene nada más cualitativa, no tiene cuantitativa. Entonces, porque sería muy importante comparar los valores la primera beta HCG cuantitativa que deberían haber sacado en el 28 del mes anterior y compararlo con esto, debería haber una variación. Entonces, lo que pasa es que la señora ha tenido un embarazo ectópico y ha sido en las trompas. Y esta paciente ha venido con un dolor sumamente agudo porque se ha roto la trompa, porque el embarazo ha seguido desarrollándose, la gestación ha seguido desarrollándose. Entonces, acá puede haber diferentes criterios a determinar, ¿no? Uno, no sabemos si solo el médico ha realizado de frente la ecografía nada más del útero y ha determinado restos restos placentarios o no sé, qué le ha encontrado ahí y de acuerdo a ese criterio él ha hecho el legrado, pero no ha hecho la evaluación de los demás órganos adyacentes, que muy importantes son las trompas y los ovarios, o el líquido libre, pues no, porque eso nos puede determinar otro tipo de patologías. Entonces, pues a eso me refiero, que tenemos que hacer una evaluación integral para determinar, para descartar, pues, ¿no? Y si tenemos duda, lo hacemos el legrado, lo citamos al paciente que regrese nuevamente para hacer un control ecográfico para ver si que no exista ninguna complicación del paciente.
Entonces, en este caso, por ejemplo, los hallazgos son compatibles con un aborto incompleto, retención de restos ovulares. Se requiere evaluación médica para definir conducta, manejo expectante, farmacológico o legrado. Pero ¿cómo se va a determinar esto de acá? Uno de los criterios que nos va a ayudar a nosotros es el material ecogénico de cuánto de grosor está. Esto nos va a ayudar a nosotros para ver si hacemos legrado o no hacemos legrado. O hacemos ameo o no hacemos ameo. Y las semanas, de hecho, bueno, las semanas van a estar determinadas por la fecha de la última regla. Y tenemos otro informe ecográfico donde vemos, describimos la técnica, por ejemplo, en este caso, una ecografía transvaginal complementada con transabdominal. Se han hecho dos ecografías, transvaginal y abdominal, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver por qué finalidad lo han hecho así. Es un útero, describen el útero primero, útero con endometrio trilaminar, sin evidencia de saco gestacional, intrauterino, en la región anexial derecha. O izquierda, cualquiera de los dos se puede escribir el paciente que encontramos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el lado derecho se evidencia una imagen compleja heterogénea de tanto por tanto. Se tiene que agregar la medida adyacente al ovario, sugestiva de un embarazo ectópico. Fondo de saco de Douglas con presencia de líquido libre anecoico, compatible con hemoperitoneo. Entonces, ovarios con morfología conservada. Conclusión, hallazgo compatible con embarazo ectópico tubárico derecho o izquierdo, cualquiera de las dos trombas que se esté afectando, no roto, o en el caso que sea roto, vamos a tener hemoperitoneo evidente. Y por ejemplo, en este paciente hay líquido libre anecoico. Entonces, es un roto, pues no que está roto porque tiene hemoperitoneo evidente. ¿Correlacionar con qué? Con los niveles de beta-HCG y hemograma. La derivación de inmediata a ginecología para el manejo quirúrgico o médico. Eso es muy importante colocarlo siempre porque imaginemos que este paciente tiene un embarazo ectópico. Entonces, hoy ya corroboramos nosotros el embarazo ectópico. Si el paciente solo viene por la ecografía a nuestro consultorio, imaginemos particular, ustedes tienen que colocarlo acá en el cuerpo, porque de hecho que este tipo de patología sí o sí tiene que verlo el ginecólogo de manera inmediata para determinar el tratamiento inmediato. Pero ahora, ¿sabemos si el paciente se va a ir o no? Entonces, si ese paciente no se va a su casa y dice, no, no me pasa nada porque tal vez las molestias no son graves, se va y fallece ese paciente. Van a decir, no, se fue a tal lugar, le hicieron la ecografía, no le dijeron nada, no le dijeron nada que tiene que pasar por ginecólogo o algo. Entonces, su culpa del personal que lo evaluó, porque no nos dio la indicación para que se pueda ir, que lo evalúe un ginecólogo. Entonces, eso siempre es muy importante colocar. Cuando ustedes ven que es una emergencia y el paciente pide su alta voluntaria o es de manera particular, hay que colocarlo lo que se debe hacer. Entonces, se indica al paciente que debe ir por evaluación del especialista de carácter urgente, de carácter inmediato, con la finalidad de determinar tratamiento, pues, ¿no? Y se explican también los signos de alarma o se explican las complicaciones. Por agregar más información en las conclusiones no va a haber ningún problema, porque al final y al cabo ustedes están documentando una información que le están dando al paciente y eso nos va a ayudar a nosotros a evitar problemas legales, lo que es a futuro, pues, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, es lo mismo ya. Entonces, así, cada uno de ellos, de las ecografías, existen diferentes tipos de modelos. Lo siempre que nunca nos debemos olvidar, como les digo, son las medidas básicas que hemos aprendido en la práctica, lo que es en la parte abdominal y en la parte ginecológica también vamos a aprender las medidas básicas que tienen que ir en toda ecografía. De hecho, que cada vez se puede ir adentrando más, podemos hablar de criterios, podemos hablar de escalas, de grados que nos van a determinar a nosotros la severidad de una cierta patología que también se pueden describir dentro de los informes ecográficos. Pero dentro de lo que hemos visto el día de hoy, nosotros podemos realizarlo y con eso estaríamos realizando lo que es una ecografía ideal, ¿no? Para presentar un informe al paciente y que cualquier médico lo pueda leer, pues, ¿no? Porque a veces no solo entregarle una imagen y el paciente se vaya a su casa o vaya con su médico tratante, pues a veces el médico no lo va a entender, otras las imágenes a veces no salen claras o los números también no se notan porque salen pequeños, sobre todo en los ecógrafos antiguos que te imprimen en papel térmico y a veces se van borrando con el pasar de los días. Entonces, pues por eso es importante hacer este tipo de informes. Ya en los ecógrafos más modernos, incluso todo esto lo puedes hacer de manera digital. Lo describes y te lo imprime y te lo hace excelente el informe. El ecógrafo de la práctica que tenemos nosotros, esto lo hace. El día que hagamos ecografía de gestantes van a ver que si nosotros lo comenzamos a llenar parámetro por parámetro que nos piden la evaluación dentro de las gestantes,
todo este informe te lo redacta, que salen en 2 o 3 hojas solito nada más. Incluso tiene modos automáticos que se pueden llenar nada más. Si vemos que todo ha estado bien, entonces solo colocamos bien auto llenado y se llena todo como normal y ya no estamos describiendo todo esto de acá. Y en los ecógrafos que si no tienen ese tipo de modalidad, pues lo podemos hacer de manera manual. Otra de las formas es que esto lo podemos adaptar a solo llenarlo nada más. Dejamos los espacios en blanco y lo podemos imprimir y simplemente cuando realizamos la ecografía lo llenamos nada más o marcamos con este X o con algún distintivo que vea si está patológico o no está patológico. Por ejemplo, algunos lugares en la clínica en Huamachuco, por ejemplo, lo hacen así, tienen formatos predeterminados. Cuando nosotros realizamos la ecografía, simplemente marcamos nada más, marcamos si tiene y llegamos a nuestro diagnóstico y ya está también. Entonces, hay diferentes formas de cómo lo podemos hacer. Listo. Entonces, eso sería la clase por el día de hoy, que nos queda pendiente, eran las plantillas de los informes. Estos informes van a ser enviados directamente para que lo puedan subir a su plataforma y les puedan hacer llegar. Doctor, buenas noches. Si nos va a enviar ejemplos para tenerlo como guía. Ah, claro. Sí, los informes, este informe de acá, les voy a hacer llegar este Word. Si es que ustedes desean algo, de alguna patología que ven frecuente y tal vez no lo he hecho acá el día de hoy, lo pueden hacer llegar ahorita o si no a través de su grupo de WhatsApp que tienen. Ya el licenciado me lo hace llegar a mi persona y yo lo puedo elaborar en un informe como ustedes deseen, para que así ya tengan una guía para sus prácticas diarias o para sus evaluaciones que hagan con sus pacientes. No se preocupen, si este Word lo voy a entregar a los encargados del programa para que los puedan subir. ¿Ya? Entonces, si alguna otra duda que tengan, si no, eso sería todo por el día de hoy. Y todo esto de acá, recuerden que lo vamos a ver en la práctica, que es el 18 del próximo mes, que vamos a trabajar con gestantes y con ecografías ginecológicas. Listo, si no hay ninguna duda, entonces daríamos por concluida la clase del día de hoy. Que tengan muy buenas noches todos.